Hola, hola, hola a todos los amantes del misterio, los secretos y las predicciones impactantes. Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desenterramos la información más jugosa y la analizamos hasta la saciedad. Hoy, amigos míos, nos adentraremos en un terreno pantanoso, un terreno que pocos se atreven a pisar, el futuro. Y no un futuro cualquiera, sino el año 2025. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es un auténtico bombazo, algo que probablemente nadie vio venir. Estamos hablando de Kerem. Sí, ese nombre que quizás les suene familiar, quizás no tanto. Pero créanme, después de este vídeo, ese nombre resonará en sus cabezas como un trueno. Vamos a hablar de su ascenso meteórico, de su influencia silenciosa pero poderosa, y de cómo todo esto convergerá en el año 2025 para crear una onda expansiva que cambiará las reglas del juego. No importa si eres un escéptico empedernido o un creyente acérrimo en las profecías, este vídeo te hará pensar, te hará cuestionar y quizás incluso te hará cambiar de opinión. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para mí. Si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan desentrañando los misterios del mundo conmigo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo, y serán los primeros en enterarse de todas las revelaciones que tengo preparadas. Además, suscribirse es totalmente gratis, así que, ¿qué están esperando? Vamos, hagan clic en ese botón rojo y únanse a esta gran comunidad de buscadores de la verdad. Ahora sí, ¿preparados para el viaje? Bien, ahora que ya estamos todos a bordo, vamos a lo que nos interesa, Kerem y su explosión en 2025. Sé que suena a película de ciencia ficción, pero les aseguro que esto es mucho más real de lo que imaginan. Para entender la magnitud de lo que está por venir, primero necesitamos entender quién es Kerem. No voy a revelar su identidad completa aquí, no todavía. Pero sí les puedo decir que es una figura que ha estado trabajando en las sombras durante años, tejiendo una red de influencia que abarca desde la tecnología hasta la política, pasando por el mundo del entretenimiento y las finanzas. Piensen en alguien con la visión de Steve Jobs, la astucia de un Maquiavelo moderno y el carisma de un líder nato. Esa es una aproximación a Kerem. Ahora, ¿por qué 2025? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, todo indica que Kerem ha estado planificando este año como el punto de inflexión, el momento en el que todas sus piezas se alinearán y su plan maestro se pondrá en marcha. Y no estoy hablando de un simple lanzamiento de un producto innovador o de una campaña política exitosa. Estoy hablando de un cambio de paradigma, de una transformación profunda en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Pero, ¿cómo lo hará? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Una de las claves para entender la estrategia de Kerem es su dominio de la tecnología. Está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, en realidad virtual y aumentada, en biotecnología y en energías renovables. Pero no solo está invirtiendo dinero, sino también talento. Está atrayendo a los mejores ingenieros, científicos y creativos del mundo para que se unan a su causa. Y no es una causa cualquiera, es una visión del futuro que, según sus palabras, hará del mundo un lugar mejor. Ahora, sé lo que están pensando, va. Otro visionario utópico que promete el cielo y las estrellas. Pero la diferencia entre Kerem y otros soñadores es que él tiene los recursos, la influencia y la determinación para llevar a cabo su visión. Además, no está solo. Ha construido una red de aliados poderosos que comparten su visión y están dispuestos a apoyarlo en su camino. Estos aliados incluyen a líderes empresariales, políticos influyentes, celebridades y hasta figuras religiosas. Es una coalición diversa y poderosa que le da a Kerem una ventaja significativa sobre sus competidores. Otro factor clave en el ascenso de Kerem es su capacidad para anticipar las tendencias del mercado. Mientras que la mayoría de las empresas se limitan a reaccionar a los cambios, Kerem los predice y se prepara para ellos. Por ejemplo, hace años que está invirtiendo en la economía digital, en el comercio electrónico y en las criptomonedas. Esto le ha permitido posicionarse como un líder en estos sectores y obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales. Además, ha sabido aprovechar el poder de las redes sociales para construir una marca personal sólida y conectar con una audiencia global. Su presencia en Internet es omnipresente pero discreta. No busca el protagonismo, sino la influencia. Pero no todo es tecnología y negocios. Kerem también tiene una fuerte conciencia social. Está comprometido con la lucha contra el cambio climático, con la erradicación de la pobreza y con la promoción de la igualdad de oportunidades. Ha lanzado varias iniciativas filantrópicas que han tenido un impacto positivo en comunidades de todo el mundo. Esto le ha granjeado el apoyo de muchas personas que ven en él un líder con valores y principios. Sin embargo, algunos críticos argumentan que estas iniciativas son solo una fachada, una forma de lavar su imagen y obtener beneficios políticos y económicos.
La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Volviendo al año 2025, ¿qué podemos esperar? Según mis fuentes, Kerem planea lanzar una serie de proyectos innovadores que cambiarán la forma en que vivimos en áreas clave como la salud, la educación, el transporte y la energía. Por ejemplo, se rumorea que está desarrollando una tecnología que permitirá diagnosticar enfermedades de forma temprana y personalizada, lo que podría salvar millones de vidas. También se dice que está trabajando en un sistema educativo basado en la inteligencia artificial que se adaptará a las necesidades individuales de cada estudiante, lo que podría revolucionar la forma en que aprendemos. En el campo del transporte se espera que Kerem presente un nuevo tipo de vehículo autónomo que será más seguro, eficiente y sostenible que los coches actuales. Y en el ámbito de la energía, se rumorea que está desarrollando una fuente de energía limpia e inagotable que podría acabar con la dependencia de los combustibles fósiles. Estos son solo algunos ejemplos de lo que podría estar por venir en 2025. Pero lo que está claro es que Kerem tiene la ambición y los recursos para llevar a cabo estos proyectos y transformar el mundo en el que vivimos. Ahora, obviamente, no todo el mundo está contento con el ascenso de Kerem. Hay muchos intereses creados que se ven amenazados por su visión del futuro. Hay empresas que temen perder su cuota de mercado, políticos que ven peligrar su poder y grupos de presión que se oponen a sus ideas. Estos opositores están utilizando todas las armas a su alcance para frenar a Kerem, desde campañas de desprestigio en los medios de comunicación hasta acciones legales y hasta, se rumorea, intentos de sabotaje. La batalla por el futuro está en marcha, y Kerem está en el centro de la tormenta. Pero a pesar de la oposición, él se mantiene firme en su visión y está dispuesto a luchar por ella. Sabe que el camino no será fácil, pero está convencido de que el resultado final valdrá la pena. Y es que en el fondo Kerem se ve a sí mismo como un salvador, como alguien que tiene la misión de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Quizás sea un idealista ingenuo, quizás sea un genio visionario, quizás sea un manipulador sin escrúpulos. Solo el tiempo dirá la verdad. Sin embargo, una cosa está clara: Kerem no es alguien a quien se deba ignorar. Su influencia está creciendo rápidamente y su impacto en el mundo se hará sentir cada vez más en los próximos años. El año 2025 podría ser el punto de inflexión, el momento en el que su visión del futuro se convierta en realidad. O quizás sea el año en el que sus opositores logren detenerlo. Sea cual sea el resultado, lo que está claro es que el futuro está en juego, y Kerem está en el centro de la acción. Pero vamos un poco más allá. Se habla, en círculos muy cerrados, de una posible disrupción en el ámbito de la conciencia. No me refiero a la conciencia social, sino a la individual. Algunos murmuran sobre un proyecto secreto, llamado internamente Proyecto Lumina, que buscaría, de alguna forma, influir en la percepción de la realidad de las personas. Esto, obviamente, suena a ciencia ficción distópica, y espero sinceramente que sean solo rumores infundados. Sin embargo, la ambición de Kerem, unida a sus vastos recursos y su acceso a tecnología de punta, hacen que esta posibilidad, por remota que sea, deba ser considerada. También hay que tener en cuenta el factor geopolítico. El auge de Kerem no se produce en el vacío. Estamos en un momento de gran tensión internacional, con nuevas potencias emergiendo y viejas alianzas desmoronándose. La influencia de Kerem podría alterar el equilibrio de poder mundial y dar lugar a nuevas alianzas y conflictos. Algunos países ven en él un aliado estratégico, mientras que otros lo consideran una amenaza para su soberanía. Es una situación compleja y delicada que podría tener consecuencias impredecibles. Y no olvidemos el factor humano. Kerem es un hombre de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos. No es un robot programado para hacer el bien. Es un ser humano con ambiciones, pasiones y miedos. Sus decisiones estarán influenciadas por sus propias experiencias y valores. Y como todos los seres humanos, es susceptible de cometer errores. La pregunta es, ¿será capaz de manejar el poder que tiene en sus manos de forma responsable? ¿O sucumbirá a la tentación de abusar de él? Solo el tiempo lo dirá. Para finalizar este extenso análisis, es crucial entender que el boom de Kerem en 2025 no será un evento aislado. Será la culminación de años de trabajo, planificación y estrategia. Será el resultado de una combinación de factores: su visión innovadora, su dominio de la tecnología, su influencia política y económica, su conciencia social y su capacidad para anticipar las tendencias del mercado. Pero también será el resultado de sus errores, sus fracasos y sus contradicciones. En definitiva, será el resultado de la complejidad inherente a la condición humana. Y aquí termina nuestro viaje de hoy. Hemos explorado la figura de Kerem, su potencial explosión en 2025 y las implicaciones que esto podría tener para el futuro de la humanidad. Hemos analizado sus fortalezas, sus debilidades, sus aliados y sus opositores.
Hemos examinado sus proyectos innovadores y sus posibles agendas ocultas. En definitiva, hemos intentado comprender la complejidad de este personaje enigmático y su impacto en el mundo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Sé que es un tema complejo y controvertido, pero creo que es importante hablar de ello. El futuro está en nuestras manos, y es fundamental que estemos informados y preparados para los cambios que se avecinan. Recuerden, el conocimiento es poder. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Si les ha gustado, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanta más gente conozca esta información, mejor. Además, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de Kerem? ¿Creen que su explosión en 2025 será positiva o negativa para el mundo? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Estaré encantado de leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todas las revelaciones que tengo preparadas. Hay mucho más por descubrir, mucho más por analizar y mucho más por compartir. Únanse a esta gran comunidad de buscadores de la verdad. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.